Me complace saludarlos y darles una cordial bienvenida al programa Formación de Innovadores en Educación a Distancia. Este programa ha ofrecido hasta el momento diferentes cursos. Uno, el de Fundamentos de la Educación a Distancia, otro, el de Diseño de Instrucción y un último, el de Nuevas Tecnologías. Considerando las solicitudes de las instituciones y las necesidades planteadas por los participantes, se ha considerado oportuno incorporar otros cursos. Uno de ellos es el de Producción de Materiales en Ambientes Multimedia y este que hemos llamado Facilitación de los Aprendizajes del Adulto en un Sistema a Distancia. Con esto damos la oportunidad de incorporar en un futuro próximo otros cursos. Nuestros agradecimientos muy especiales a las organizaciones, a las instituciones y a las personas que hicieron posible el diseño y la producción del curso. En primer lugar, mencionaremos a la Universidad Nacional Abierta, a la coordinación y a la dirección del proyecto IESAT, a la coordinación regional Fundauna, a todos los colegas y amigos que aceptaron venir a compartir con todos nosotros sus experiencias y sus conocimientos, a los estudiantes de la maestría, quienes han venido tomando este curso como parte de su plan de estudios. Y por qué no decirlo, a un grupo de jóvenes estudiantes con quienes nos hemos observado en situación de aprendizaje. De manera general también expresamos nuestros agradecimientos a todo el personal técnico, administrativo, quienes han hecho todo un esfuerzo y nos han dado lo mejor para las grabaciones y la producción, la edición de los materiales. ¿Cómo hemos concebido esta primera teleclase? Vamos a considerar tres grandes partes. La primera se refiere a esos aspectos descriptivos para presentar de una manera general el curso. La segunda parte, ya de manera mucho más reflexiva, le vamos a plantear los fundamentos y los principios que subyacen en el proceso de facilitación del aprendizaje. Y en la tercera parte vamos a considerar algunos aspectos prácticos, como son las sugerencias y algunas recomendaciones claves para el estudio y el aprendizaje. En la primera parte, presentación general del curso, tendremos en cuenta los antecedentes y la justificación, los propósitos y los alcances, y la estructura del curso con más detalle. En la segunda parte, aspectos fundamentales y teóricos, vamos a considerar esas relaciones que se dan entre la educación y la docencia, la educación a distancia y la tecnología, unos enfoques teóricos de aprendizaje y el proceso que se da para facilitarlo. Con estas relaciones vamos a proponer un nuevo enfoque de facilitación. En la tercera parte, sugerencias para el estudio y el aprendizaje, nos vamos a permitir hacerles algunas recomendaciones y darles algunas claves que inviten al estudio y sobre todo al cambio. En cuanto a los antecedentes y a la justificación, todas las instituciones a distancia tienen compromisos de capacitar a las personas, especialmente cuando no tienen experiencia con esta nueva modalidad. Este compromiso lo atienden con diferentes cursos, talleres y programas. La Universidad Nacional Abierta ha desarrollado a lo largo de su historia diferentes programas y diferentes proyectos. Seguramente en sus instituciones también tienen experiencias similares. Por otra parte, se ha diseñado un curso expresamente con este nombre y se ha administrado dentro de la maestría en Educación Abierta y a Distancia. Los estudiantes nos han dado sus evaluaciones formativas y muchas de ellas nos han servido para mejorarlo y traerlo a ustedes en esta oportunidad. En cuanto a la justificación del curso, ¿por qué necesitamos presentar un curso como este? Sabemos que existen nuevos roles. Los estudiantes, los participantes en esta modalidad son como nosotros y tienen características muy particulares que como adultos se presentan en la situación de estudio, en la situación de aprendizaje.
Igualmente, otra parte de la justificación es la existencia de un enfoque multimedia para esa comunicación que se da entre la institución y los participantes en la educación a distancia. Con estas características o estas justificaciones, indiscutiblemente se nos plantean nuevos retos, nuevas exigencias y, por qué no decirlo, nuevos compromisos. Considerando los propósitos del curso, nos hemos planteado dos. Uno que se refiere a la creación de un espacio donde podamos pensar, donde podemos conversar, traer las experiencias y poder conectar lo que ya poseemos con conocimientos nuevos. El otro espacio se refiere a una invitación al cambio. Un cambio sobre lo que concebimos del aprendizaje, lo que sabemos de él, cómo lo estamos utilizando y qué cosas podemos también incorporar como novedosas. Estos dos propósitos indiscutiblemente nos van a dar la posibilidad de entrar con el curso y poderlo desarrollar. En cuanto a los alcances, vamos a referirnos exclusivamente en esta oportunidad a quiénes está dirigido este curso. Es para ustedes, todos los profesionales de cualquier denominación que ya están ubicados en la educación a distancia o que esperan hacerlo en un futuro próximo. Ahora sí, pasemos entonces a describir la parte del curso, cómo está estructurado. Cuando pensamos en la estructura del curso, necesariamente concebimos un modelo donde sus componentes van a estar en permanente actividad y transformación. Igualmente están interconectados precisamente para darle vida y para darle esa función que nosotros le queremos dar. El primer componente que estamos considerando dentro de este curso lo hemos denominado un componente institucional. Otro componente lo hemos llamado teórico, educativo y ambiental. Y el tercer componente, muy importante, igual que los anteriores, es un componente humano. Veamos qué tiene cada componente. El componente institucional incorpora todos los elementos que son responsabilidad de la institución para entregarle a los participantes la instrucción y el proceso educativo. Estos instrumentos, estos materiales se refieren al plan de curso, se refieren a un conjunto de lecturas seleccionadas, a unos servicios de apoyo, de orientación, servicios académicos de tutoría y asesoría, así como también un conjunto de recursos que se dan por las bibliotecas, que se dan por las redes de comunicación y también un conjunto de textos seleccionados del mercado. En cuanto al componente educativo, teórico y ambiental, reconocemos para este curso la importancia de darnos cuenta que este curso participa de unas normas y de unas pautas establecidas en la sociedad. Igualmente reconoce que hay unos aspectos teóricos ya probados, ya desarrollados, incorporados en el quehacer de este trabajo académico. Y en este mismo componente vamos a considerar la situación particular de estudio. ¿Por qué? Como algo externo a la persona que tiene características propias. En cuanto al componente humano, indiscutiblemente ya saben a qué me refiero, y es a la parte personal, a ese toque individual que se le da en el curso. Es la persona quien pone en juego los dos componentes anteriores. Por eso se reconoce en ese componente una parte intelectual, de conocimientos, una parte afectiva, de creencias, de valores, y una parte de compromisos que ya tienen con el trabajo donde están ubicados. Esta estructura, con estos tres componentes, institucional, educativo, teórico y ambiental, y personal, está enmarcado dentro
de un entorno social y cultural propio de cada uno de nosotros. Entremos en detalle ahora para ver de qué se trata la parte institucional. Empecemos entonces por el plan de curso. ¿Qué es el plan de curso? El plan de curso constituye un material de instrucción. También se le conoce como la guía, como la pauta de estudio. En él ustedes van a encontrar el libro, los contenidos, todo lo que concebimos como curso, de una manera impresa, de una manera fácilmente manipulable. Dentro de esos aspectos o esas partes que tiene el plan de curso está la presentación del curso. Muchas personas tal vez se les pasa, no pueden escucharnos en este momento, pero está ahí una presentación. Dentro de todos sus componentes, el por qué, el para qué, sus antecedentes, la justificación, de una manera muy, muy breve. Ya en la segunda parte de este plan se establecen los fundamentos del curso. ¿Por qué hablamos de los fundamentos del curso dentro del plan de curso? Indiscutiblemente, la fundamentación es lo que nos va a permitir nosotros saber dónde vamos a estar enmarcados, sobre qué aspectos teóricos, sobre qué principios educativos nosotros nos vamos a mover. Esta fundamentación, para muchas personas, puede considerar lo más novedoso como punto de partida para ubicarse y poder luego plantearse lo que se va a lograr dentro del curso. Otra parte concebida dentro de este plan de curso se refiere a los objetivos. Los objetivos son horizontes, son planteamientos que nos señalan hacia dónde nos vamos a dirigir y también nos indican cuándo nos podemos estar desviando de ellos y de qué manera los vamos a alcanzar. Igualmente, se incorpora dentro de este plan de curso un conjunto de temas y de contenidos, como los medios para alcanzar los objetivos. Igualmente, se incorporan, se sugieren unas actividades que llamamos de aprendizaje. Estas actividades de aprendizaje no son rígidas. Sin embargo, ya por la práctica, sirven para que ustedes orienten y las lleven a la práctica. Además de las actividades incorporadas en el plan de curso, existe el señalamiento de unos materiales y otros recursos para el aprendizaje. Entonces estamos señalando las teleclases, estamos incorporando unas referencias adicionales y también otras posibilidades de conectar el curso con los que ya vieron u otros que ustedes están desarrollando como parte de la capacitación. En este plan también se señalan los aspectos del proceso de evaluación de los aprendizajes del participante. Y en la parte ya final se adicionan referencias bibliográficas y en esta oportunidad incorporamos un instrumento que nos va a servir para recibir de parte de ustedes información, sugerencias, comentarios para enriquecerlo, para mejorarlo. Esto quiere decir que es susceptible de mejoramiento este curso. Veamos entonces con mayor detalle cuáles son los objetivos que hemos previsto para este curso. Y me voy a permitir leerlos para irlos interpretando y poder incorporarlos en este proceso de aprendizaje. Los objetivos son de dos tipos, unos más generales y otros más específicos. En cuanto a los objetivos generales, nos hemos planteado los siguientes. Estructurar el proceso de facilitación del aprendizaje del adulto en un sistema educativo abierto y a distancia.
Diseñar estrategias de facilitación del aprendizaje vinculados con los medios de instrucción que se utilizan en educación a distancia. Y un tercero, promover la investigación para crear conocimiento en el proceso de facilitación del aprendizaje a partir de la realidad particular y de las características de la educación a distancia. ¿Cuáles son los objetivos específicos? ¿O para qué sirven también? Son expresiones mucho más claras, mucho más inmediatas, que nos van a orientar también nuestras actividades de aprendizaje para poder lograrlos. En cuanto a estos objetivos de aprendizaje, vamos a mencionarlos de la misma manera que hicimos con los objetivos generales. Conceptualizar el proceso de facilitación del aprendizaje del adulto acorde con la situación particular, el contexto educativo de la educación a distancia y los referentes teóricos de aprendizaje. Captar la esencia del mundo perceptivo en el proceso de aprendizaje significativo. Concientizar procesos de planificación y supervisión, discernimiento y para delimitación de la situación de estudio. Integrar procesos para facilitar el aprendizaje cognitivo, social y asimilación de tecnologías. Aplicar técnicas y estrategias de facilitación de los aprendizajes asociadas con los medios de instrucción característicos de la educación a distancia. Fundamentar el proceso de facilitación de los aprendizajes en la evaluación académica del participante. Identificar situaciones y casos especiales para facilitar el aprendizaje con poblaciones heterogéneas. Definir situaciones problema relacionados con el proceso de facilitación del aprendizaje susceptibles de ser investigados. Ahora bien, ¿cómo podemos alcanzar estos objetivos? Se nos plantean los contenidos. Los contenidos nos sirven para aproximarnos y como esos medios para operar en esa búsqueda y en ese alcance de los objetivos. Han sido organizados en diferentes temas que corresponden con los objetivos planteados. El primer tema lo hemos denominado Fundamentos y Principios Educativos, Aspectos Teóricos y Tecnológicos y Condiciones Humanas del Proceso de Facilitación de los Aprendizajes. El segundo tema, Facilitación del aprendizaje en situación particular de estudio. El tercer tema, facilitación del aprendizaje académico centrado en la persona. El cuarto tema, un enfoque integrado de facilitación para el aprendizaje cognitivo, social y asimilación de tecnologías. El tema 5 corresponde a la facilitación en los medios de instrucción, impresos, audiovisuales y telemáticos. El tema 6, facilitación del aprendizaje del adulto e implicaciones en la evaluación académica. El tema 7, facilitación del aprendizaje y la atención de casos especiales. El tema 8, ya para cerrar, la investigación para construir el proceso de facilitación del aprendizaje. Todos estos temas responden a preguntas que nos hemos planteado a lo largo del diseño del curso y con la práctica que ya tenemos con él. Los temas están expresados y corresponden a un conjunto de lecturas seleccionadas. Estos también conectan con unos textos del mercado. Estos materiales se le darán y también tendrán una manera de conectarlos con las teleclases, que son otros medios que se ofrecen dentro de este curso.
En cuanto a las teleclases, estos son medios audiovisuales que sirven para motivar, para propiciar unas discusiones entre ustedes, entre todos los participantes, y también ilustrar con los actores experiencias muy concretas de facilitación del aprendizaje en los adultos en este contexto de la educación a distancia. Los títulos de las teleclases están dentro de cada presentación, entonces conectan con los temas y nos sirven para alcanzar también los objetivos previstos del curso. En cuanto a las actividades del curso, ¿qué podemos decir? Conscientes de la metodología que se utiliza, donde el participante está la mayor parte del tiempo separado de la institución, el estudio independiente juega un papel muy importante. ¿Qué significa este estudio independiente? Significa que la persona está la mayor parte del tiempo frente a unos materiales de instrucción, interactuando mediante la lectura comprensiva y haciendo relaciones con el propio entorno de lo que está viendo de manera teórica con lo que está viviendo en su situación particular. Otra actividad que hemos considerado relevante dentro de este curso se refiere a las actividades de asesoría y de tutoría. Estas como actividades donde la presencialidad o la comunicación es mucho más directa. Es decir, se puede hacer de manera presencial, pero también reconoce la existencia de los medios. Pudiéramos hablar de unas asesorías, de unas tutorías mediadas y también unas tutorías presenciales, individuales o grupales. Son oportunidades muy valiosas quienes las han utilizado de enriquecer sus aprendizajes y sobre todo de no sentirse solos. Y otra actividad muy importante dentro de este proceso de aprendizaje se refiere a la integración y a la preparación de los productos que van a ser sometidos a la evaluación. Estas actividades de integración que se dan, lógicamente, mediante las actividades anteriores y otras propias ya de cierre, son fundamentales. Esto nos permite saber qué tanto estamos logrando, cómo lo estamos aprendiendo, y el proceso de autoevaluación, de supervisión y de revisión tiene un espacio en todo el proceso, lógicamente, pero en este momento como actividad, ustedes se van a dar cuenta del beneficio que esta actividad de aprendizaje les reporta. Hablemos ahora de una parte que para ustedes siempre les llama la atención, y es cómo se va a evaluar este curso. Cuando nosotros concebimos el curso, y en relación con el mismo título, la palabra evaluación, tenemos que tener cierto cuidado, porque no se trata de establecer una relación de dependencia, donde ustedes hagan lo que nosotros queramos que ustedes hagan. Tampoco se trata de inhibirles las posibilidades de creación o de proponer ciertas actividades, ciertos trabajos. Sin embargo, por el hecho de estar reconocido, y en algunos casos este curso es equivalente para otros programas de posgrado, para otros ascensos, entonces tenemos que certificarlos. Consideramos que los medios que podemos utilizar para certificar este curso se refieren a diferentes maneras de presentar unos productos. Estos productos pueden ser trabajos, ensayos, pueden ser informes de situaciones, problemas detectadas en la situación donde cada quien se encuentra, y también ciertos proyectos que pueden ser contratos para cambiar. ¿Cambiar qué? Algo institucional, algo personal o proponer una experiencia que sirva para transformar y solucionar ciertos problemas que ustedes hayan detectado. En esta segunda parte, que hemos denominado aspectos fundamentales y consideraciones teóricas que subyacen en el proceso de facilitación, vamos a considerar un sistema de relaciones. ¿Qué vamos a relacionar?
En primer lugar, vamos a tener en cuenta los principios generales de la educación. ¿Con qué los vamos a relacionar? Con la docencia. Otro tipo de relación la vamos a hacer entre la educación a distancia y la tecnología. Y una tercera relación la vamos a establecer entre los enfoques teóricos que explican, que fundamentan el aprendizaje de los adultos con un proceso de facilitarlo. Estas relaciones, si bien las expresamos de manera horizontal, también las podemos ver de manera vertical. Es decir, podemos ver las relaciones entre la docencia, la tecnología y la facilitación, que están fundamentadas en los principios generales de la educación, en la modalidad a distancia y en esos principios teóricos de aprendizaje en los adultos en situaciones particulares. Veamos qué vamos a considerar en cuanto a la educación en general. Todos sabemos qué es la educación. Vivimos en la educación. Sin embargo, hay 4 aspectos que nos plantea Henry Johnson. El primero es que es un proceso normado. Un proceso normado mediante el cual nosotros podemos distinguir lo bueno de lo malo, mediante esa cualidad y esa característica propia del ser humano que se da en la libertad de escoger y de decidir. El segundo aspecto, ¿cuál es el propósito de la educación? En conexión con lo planteado anteriormente, el propósito no puede ser otra cosa que el desarrollo de ese potencial humano, el de ser persona. ¿Con qué trabaja la educación? Fundamentalmente con la experiencia reconocida como un aprendizaje consciente, sistematizado, logrado a través de la historia personal del individuo y de la historia también de la humanidad. ¿Para qué? Para continuar aprendiendo y poder ser miembro de una comunidad y el desarrollarse como persona. En cuanto al método, ¿cuál es el método de la educación? Indiscutiblemente que va a ser cualquier método moralmente aceptado que le permita desarrollarse como persona. Tengamos estos aspectos educativos para relacionarlos ahora con el proceso docente. Tenemos experiencias muy concretas de lo que es la docencia. La más sencilla de todas consiste en esa transmisión de conocimiento entre un actor que la posee y otro que la va a obtener, que la va a recibir. Esta es una concepción muy limitada de docencia, pero vamos a ver cómo se ha desarrollado a lo largo también de la historia o también cómo la estamos viviendo en nuestro entorno. El primer tipo de docencia, si ustedes están haciendo un cuadrito, podemos establecer diferentes tipos de docencia que implican diferentes roles y tienen características muy particulares. Por eso vamos a empezar con un tipo de docencia que hemos llamado tradicional. Tradicional, ¿por qué? Porque es tan antigua como el hombre mismo. Se trata de una transmisión de un conocimiento de alguien que ya lo ha podido lograr a otra persona que no lo tiene. Y Ramírez nos ilustra este tipo de docencia con el mito de la caverna. En esa relación, en esos dos estados de ignorancia que está el esclavo y de iluminación en que puede estar ya ese docente que ha recorrido ese camino, hay un cambio de conciencia de poseer el conocimiento, de no poseerlo, a poseerlo. Un cambio también de lo cotidiano, en este caso es la esclavitud, a la sabiduría, al conocimiento. Veamos otro ejemplo de docencia. Esta docencia la hemos llamado una docencia reflexiva.
¿Cuáles son las características entonces de este tipo de docencia? Me imagino que ya se estarán imaginando otro tipo de escenario. Sí, se trata de ese, del que utilizaba el método socrático. El de hacernos preguntas. En este caso, el docente le hace las preguntas a ese discípulo que está en proceso de formación. Las preguntas suponen que no se sabe nada. ¿Se acuerdan de esa frase? Solo sé que nada sé. Bueno, es un paso donde el docente conduce al discípulo mediante una reflexión permanente y así se construye el conocimiento. Otro tipo de docencia pudiéramos ilustrarlo con lo que hemos llamado una docencia productiva. Esta docencia se relaciona con esas exigencias centradas en los productos de aprendizaje. También la pudiéramos ilustrar como si el escenario fuera un taller donde el experto, el especialista, el tecnólogo conduce, espera que se produzca y hasta ahí llegó. Mi competencia está delimitada solamente a un dominio del conocimiento. Pasemos a otro tipo de docencia, que la hemos llamado una docencia vivencial. ¿Qué significa esto? Ya el docente está viviendo de manera mucho más directa con la otra persona y están participando en igualdad de condiciones en la construcción de ese conocimiento. Si ustedes pudieron seguirme, tendrán ya con estos ejemplos diferentes roles. Un rol, en el primer caso, de ser maestro. Y el rol de la otra persona será el de ser el discípulo. Se hace lo que dice el maestro. En el segundo ejemplo, tendremos al experto. Y la otra persona será el novato, el que está tratando de aproximarse a ese experto mediante el camino que él ya ha recorrido, mediante la reflexión. En el otro caso, podemos tener un rol del técnico, del especialista. Y tendríamos entonces, en la otra circunstancia, al aprendiz. Va a aprender solamente lo que se le dará en esa situación de ese taller, entre comillas. En el siguiente ejemplo, entonces ya podemos ver cómo el rol empieza a cambiar. Y esta docencia se convierte en un rol de investigador. ¿Para qué? Para participar en la búsqueda del conocimiento. Y esta otra persona va a ser el participante dentro de esa investigación. ¿Cuáles preguntas nos podemos formular en este momento? Estos diferentes ejemplos o tipos de docencia están presentes en nuestra actividad académica. ¿Cuál de esos tipos es más frecuente? ¿Existe alguna secuencia del primer tipo, segundo? Dejemos esas preguntas por ahora. Pasemos entonces a considerar la otra relación entre la de la modalidad a distancia y la tecnología. Me imagino que ustedes ya estarán conectando de manera vertical los principios de la educación en general y ahora con los de la modalidad a distancia. Para muchas personas, la modalidad a distancia es producto de la técnica. Y de ahí el problema. Veamos por qué
Si concebimos la educación a distancia como una simple técnica, ¿por qué puede ser un problema muy grande, sobre todo para nosotros que estamos considerando factores mucho más profundos del proceso educativo? ¿Qué es una técnica? Conocemos, vivimos con la técnica, sabemos las limitaciones que tiene una técnica en cuanto a su aplicación. Está hecha solamente para solucionar un problema muy particular. Sus alcances no van más allá del dominio donde fue concebida esa técnica. Por otra parte, tiene características impersonales. La técnica está separada de cualquier condición humana. Por lo tanto, está separada de cualquier responsabilidad humana. No tiene fines. Lo que se haga con ella no le compete a la técnica. Igualmente, hay una explosión tan grande de técnicas que muchas veces nos toca estar muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo con ellas y para qué las utilizamos. Y cuidarnos mucho de no caer en un consumismo donde nos haga cada vez más incompetentes y más dependientes. El problema dentro de esta concepción se trata de conocer muchas técnicas, pero de saber poco. Conectando ya estos aspectos de la técnica con el otro aspecto que hemos mencionado, que es la tecnología, veamos cómo en este espacio de la facilitación del aprendizaje tiene cabida esta expresión, este término. La tecnología es la ciencia aplicada. Se concibe en la inteligencia del ser humano sobre la creencia de relacionarme con la realidad. Estas tecnologías, lógicamente, se apoyan en los instrumentos que utilizan, en las herramientas, en los aparatos que se expresan por las técnicas. En cuanto a esta reflexión sobre la tecnología, es muy importante que sepamos dónde estamos. Y una vez escuché una frase que me llamó mucho la atención. Para algunas poblaciones, para algunas personas, la tecnología la conciben como la producción de herramientas, de equipos, procesos de hacer planificaciones, de controles. Pero otra pregunta, más profunda todavía, es que para alguien puede pensar que la tecnología es la solución, es la respuesta, pero nunca nos hemos detenido en hacernos ni en conocer cuál es la pregunta. De ahí surgen dos conceptos fundamentales, el de cambio paradigmático y el que podemos relacionar con el proceso de facilitación. En cuanto al cambio paradigmático, vamos a señalar, a citar una lectura que se la vamos a ofrecer dentro de los materiales de José Ramón Ortiz. En ese cambio de paradigma, en ese cambio de preguntarnos para relacionarnos con la realidad, hay dos maneras de producir ese cambio, y es de cómo estamos haciendo las cosas con una tecnología, de cómo podemos hacer mejor lo que hacemos con una tecnología, a cómo hacer con la tecnología cosas que ahora no estamos haciendo. Y otra gran pregunta dentro de ese cambio de paradigma se refiere a cómo mejorar lo que hacemos, a cambiarnos a la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos. Con estas preguntas, indiscutiblemente, vamos a reflexionar dentro de este proceso de fundamentación de la facilitación del aprendizaje. Vamos ahora a la tercera relación. La tercera relación que hemos planteado
tiene que ver con los diferentes enfoques teóricos de aprendizaje y el proceso mismo de facilitar ese aprendizaje. Los expertos han reconocido que cualquier teoría de enseñanza y de aprendizaje que ya existe, que ha sido desarrollada en determinados contextos, también es aplicable en educación a distancia. Un breve resumen de los diferentes enfoques que explican el aprendizaje, muchos son conocidos por ustedes. En primer lugar, tenemos un enfoque de tipo conexionista, centrado en las conductas, en los comportamientos. Y lógicamente, la manera de explicar el proceso de aprendizaje lo dan por el análisis que hacen de esa conducta en la relación de unos estímulos que le anteceden, de la respuesta y de las consecuencias que se producen. Todo dentro de un ámbito ambiental, externo, fácilmente controlable, medible, cuantificable. Este enfoque, ustedes me imagino que ya lo estarán conectando con la relación anterior, y sirvió y sigue sirviendo como base para la producción de muchos materiales, de las máquinas de enseñanza y de programas, donde se dan ciertas condiciones que estimulan al organismo, que produce la respuesta, esa misma respuesta es capaz de constituirse en estímulo y así sucesivamente están las cadenas de aprendizaje. Otra manera, otro enfoque de aprendizaje muy relevante, especialmente con los adultos, es un enfoque que se llama de tipo humanista. En este caso, ya el énfasis de la explicación de cómo es el aprendizaje está centrado en el mundo interno de la persona, en esas cualidades y en esas potencialidades de escoger, de seleccionar, de tener libertad, sobre todo de percibir su mundo para poder producir aprendizajes significativos. Otro enfoque de aprendizaje muy común y también muy pertinente para el desarrollo del aprendizaje está derivado de los enfoques cognoscitivos. Estos enfoques cognoscitivos, en combinación o en interacción con otros enfoques, especialmente de la cibernética, explican el aprendizaje en función de la adquisición de información, de la manera como se procesa, se estructura, se ubica en la memoria y se trae en el momento que es oportuno. Estos enfoques siguen siendo vigentes y tienen particular utilidad, aplicabilidad en cualquier contexto de aprendizaje. Y dentro de este enfoque hay uno más reciente, que es el enfoque constructivista. Este enfoque constructivista recibe la influencia de la parte cognoscitiva e incorpora lo cognoscitivo en relación con el ambiente. Bueno, hay muchísimas más cosas que se puedan decir en relación con los enfoques de aprendizaje. Y están para ser investigados y para darnos fundamentos precisamente teóricos cuando nosotros estemos conscientes de diseñar y de desarrollar el proceso de facilitación. Cualquier enfoque sí tiene en cuenta y reconoce unas condiciones. Y es que el aprendizaje tiene una ubicación, en un aquí y en una ahora. Es necesario la toma de conciencia de lo que se está aprendiendo. Igualmente, reconoce diferentes recursos para poder aprender. Así que, para la construcción de este proceso que nosotros estamos tratando de fundamentar, cualquier teoría nos puede servir. Y más, aquellas que explican las del aprendizaje del adulto en situaciones de aprendizaje. Y de esas podemos señalar dos grandes aspectos. Una, la necesidad que tiene el adulto de aplicarlo de manera inmediata. Y el otro aspecto, como principio, es de vincular su experiencia
con el conocimiento que está recibiendo como nuevo. Seguramente estamos evidenciando estos principios dentro de esta teleclase y, lógicamente, dentro del curso. Veamos entonces la otra implicación de este enfoque teórico con el proceso de facilitación del aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que es un proceso donde van a intervenir muchos más factores de los que teóricamente se han explicado. Ya la pregunta no es ¿qué es el aprendizaje?, sino ¿cómo se aprende? Dentro de ese cómo estamos nosotros con nuevas implicaciones para poder facilitar el aprendizaje. Y fíjense ustedes que no solamente estamos facilitando que el otro aprenda, estamos también facilitando procesos internos, metacognitivos, para nosotros poder aprender en la medida que otras personas también están aprendiendo. Y dentro de este proceso voy a permitirme señalar 3 grandes aspectos a considerar. El primero tiene que ver con el contenido de ese proceso de facilitación. Como facilitadores del aprendizaje, es necesario saber con competencia y dominio un contenido. En segundo lugar, tenemos que tener esa experiencia en el manejo de diferentes estrategias, de diferentes herramientas. Y un tercer ingrediente de ese proceso de facilitación tiene que ver con lo que yo creo del aprendizaje. Mis creencias, mis valores, mis actitudes en relación con ese proceso de aprendizaje, conmigo mismo y con el otro, son fundamentales. Ahora bien, considerando esos aspectos fundamentales de la educación y derivados de los principios de las teorías de aprendizaje, podemos hacernos una pregunta. ¿Se trata de una educación para el comportamiento o de una educación para la vida? Con esta pregunta continuamos y es de detenernos en saber cómo concebimos entonces un proceso de facilitación del aprendizaje del adulto. Con esta pregunta llegaremos a considerar implicaciones de tipo personal. ¿Quién soy yo como facilitador del aprendizaje? De tipo interacción con otros. ¿Cómo se hace un proceso de facilitación si no se reconoce el valor del pensamiento crítico, de la reflexión que se da de manera interdisciplinaria? De la necesidad de incorporar diferentes maneras de trabajar con estos adultos. Y ya para cerrar, como resumen de estos aspectos fundamentales, se nos hace necesario estar muy conscientes de en qué aspectos estamos fundamentando este nuevo rol que vamos a construir y vamos a practicar. Pasando a la tercera parte de la teleclase, como recuerdan, la hemos llamado Sugerencias para el estudio y el aprendizaje, voy a referirme a 2 grandes aspectos, a los que se refieren a nosotros como personas y a otros ya más operativos. En cuanto a los primeros, conviene que hagamos una introspección, una reflexión. Pensemos de manera crítica en qué consiste este nuevo rol. Y una manera de empezar a hacer esta revisión es el de valorar qué tenemos, qué nos hace falta, cuáles son nuestras disposiciones para el cambio. Y sobre todo, poner en blanco y negro cuáles son nuestros intereses con este curso, nuestros valores y nuestras actitudes.
Ya para la segunda parte voy a compartir con ustedes una experiencia que he tenido a lo largo de los cursos y de los talleres. Son sugerencias que hemos llamado los sí y los no de este curso. Voy a leerlos para facilitar la incorporación y, sobre todo, la identificación con lo que estamos diciendo. Sí es un proceso consciente posible de ser operacionalizado por la misma persona que lo concibe. No es un curso acabado de recetas o técnicas universalizantes. Sí es una actividad conocida por ustedes, porque el aprendizaje tiene que ver con cada uno de nosotros. No es algo concluido, en posesión de una persona donde yo sé y ustedes no saben. Sí es una oportunidad para cambiar y aprender con libertad y autodirección. No es la eliminación del docente para darle toda la responsabilidad al estudiante. Sí es la construcción epistemológica de manera interdisciplinaria para conocer y abordar el proceso. No es una teoría concluida, asociada con seres inferiores ni metáforas mecánicas. Y ya como cierre de esta teleclase, les dejo los fragmentos de un poema escrito por Humberto Maturana que se llama La plegaria del estudiante. ¿Por qué me impones lo que sabes, si quiero yo aprender lo desconocido y ser fuente de mi propio descubrimiento? El mundo de tu verdad es mi tragedia, tu sabiduría mi negación, tu conquista mi ausencia, tu hacer mi destrucción. ¿No te das cuenta de que has querido combatir la ignorancia con la instrucción? Y que la instrucción es la afirmación de la ignorancia porque destruye la creatividad. No me instruyas, vive junto a mí. Tu fracaso es que yo sea idéntico a ti. Bueno, los espero en la próxima teleclase y lógicamente estamos receptivos a todos sus comentarios y observaciones. Muchas gracias.